Two. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés casi tan bien como yo ahora mismo. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema súper importante. Cómo cautivar a nuestra audiencia, cómo hacer que nuestra presentación sea motivadora y cómo hacerlo sin medios profesionales a través de un vídeo si es que la situación no nos permite hacerlo in situ. ¿Alguna vez te has planteado que estamos constantemente haciendo presentaciones sin darnos cuenta? No necesariamente tenemos que presentar el negocio de nuestra vida para estar envueltos en una presentación real. Cuando nos apetece ir al cine con alguien a ver una película que tenemos muchísimas ganas, cuando preferimos pasar las vacaciones en la playa en vez de en la montaña, cuando conocemos a la persona que queremos que sea el amor de nuestra vida, estamos haciendo una presentación. ¿Por qué? Si estamos exponiendo nuestra preferencia para irnos de vacaciones a un sitio en vez de a otro, de alguna forma estamos dando una serie de pautas a nuestro oyente para tratar de convencerle de que nuestra alternativa es la adecuada. Si estamos conociendo al amor de nuestra vida, estamos explicando, aunque no sea de forma directa, por qué nosotros somos la mejor alternativa entre más de 7.000 millones de personas en nuestro planeta. Evidentemente no utilizamos frases del tipo: hola, soy fulanito y soy el candidato perfecto para entrar en tu corazón, porque no. Es un trabajo mucho más sutil. Nuestro lenguaje corporal, nuestro cuidado físico, nuestra labia verbalizando un mensaje, nuestra pasión explicando nuestros gustos, la atención que le ponemos a la persona que tenemos delante, etc. Estaremos de acuerdo en que incluso con nuestra propia madre muchas veces estamos presentando lo que sea. Si nunca te lo habías planteado de esta forma, acabas de descubrir un fantástico mundo para empezar a entrenar, sin necesidad de ponerte delante de una cámara o de una audiencia. Nuestro entorno cotidiano es el mejor lugar de entrenamiento. Primero, ¿cómo vamos a enganchar a nuestra audiencia? Da igual que sea una audiencia de una persona o de 10.000. Audiencia es. Lo primero y más importante que puedo decirte es que creas en lo que vas a presentar. Nos hemos pasado toda la vida desde niños haciendo presentaciones en el cole sobre temas que o no nos importaban o nos daban muchísima pereza. Resultado, presentaciones aburridas, compañeros dormidos y profesores enfadados. Así no se puede presentar nada. Tienes que creer en lo que vas a decir. Y no solo eso, te tiene que encantar. Tu pasión tiene que salir a relucir. Tienes que sentirte en comunión con el mensaje que vas a transmitir. ¿Por qué? Porque sencillamente vas a proyectar credibilidad, independientemente de que seas más o menos tímido. Piensa en algo sencillo. Te quieres ir de vacaciones a un lugar que te encanta y tus amigos, pareja o familia a otro diferente. ¿Qué haces? ¿Cómo te explicas? Bien, ¿verdad? Apasionado y convincente. Piénsalo por un momento. Pausa el vídeo e imagínatelo. Bien, ahora piensa que tienes que decirles que te quieres ir de vacaciones a un lugar al que no te apetece nada ir. Piénsalo, pausa el vídeo e imagínate esa situación tan surrealista. Bien, pues en una presentación del tipo que sea, negocios, académica, con inversores, da igual. Solo vas a poder ser creíble si crees en lo que dices y de alguna forma te apasiona. Es la primera y única forma de que empiecen a prestarte atención. Y no es la única, ojo, pero sí que debería ser la primera. En segundo lugar, ¿cómo es tu tono de voz, tu lenguaje verbal? Mi consejo es que no te vayas por las ramas ni te enredes. Ve al grano. Utiliza un tono de voz fuerte, y con fuerte no me refiero a que grites ni nada de eso, sino a que tenga fuerza. Si crees en lo que dices y te apasiona, te aseguro que no te resultará difícil. No tengas miedo de proyectar tu voz con ganas. Aparte de sentirte más seguro, quien te está escuchando percibe seguridad en ti. Con lo cual, si tú estás seguro y la persona que te escucha percibe esa seguridad, creerá que sabes de lo que hablas. Así que tienes mucho ganado. Practica. En tercer lugar, suéltate. Saca esas manos a pasear. Utiliza un lenguaje corporal que proyecte seguridad. Fuera las manos de los bolsillos, fuera los brazos cruzados. Deja de moverte con nervios. No te sujetes las manos por detrás de la espalda, ni mucho menos pongas la cabeza gacha. Tampoco te sujetes las manos como si fueras una persona sumisa. Y por favor, mira a tu audiencia. En resumen, utiliza un lenguaje corporal abierto y que acompañe a tus palabras. Mueve las manos, abre los brazos, mantén las palmas hacia arriba cuando te expliques y muévete con decisión. No intentes forzar los gestos porque no irán acordes con tu lenguaje verbal. Sé natural y si no tienes experiencia previa, practica. Ten en cuenta que todas las formas corporales cerradas que utilices crearán una distancia con tu audiencia. Te voy a poner un ejemplo práctico ahora mismo. Bueno, si yo estuviera hablándote así, ¿qué sensación te daría? ¿Te gustaría? ¿Te transmitiría seguridad? O por ejemplo, si estoy así, imagínate que te estoy explicando cómo proyectar seguridad así. ¿Te la proyecta? Bien, podría ponerte muchos ejemplos, pero creo que se entiende lo que quiero decir con posiciones cerradas. Ábrete, eleva los brazos, enseña las palmas, pon tu pecho al descubierto y no agaches la cabeza. Quiero que sepas que aunque te cueste hacerlo, si practicas lo suficiente, ganarás muchísima seguridad. Las posiciones corporales encorvadas y cerradas muestran lo que piensa una mente insegura. Modifícalo. Verás que si antes de presentar lo que sea pasas 2 minutos con los brazos abiertos, mantienes la espalda recta, te das un mini paseo, te mueves con
precisión y mantienes posiciones abiertas contigo mismo mientras, por ejemplo, hablas por teléfono o haces cualquier otra actividad, empezarás a percibirte con muchísima más seguridad. Pruébalo, es otra forma de entrenarte y prepararte. Como ya hemos hablado de la pasión del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal, creo que para que termines de entenderlo a la perfección es necesario que te enseñe cuál ha sido mi proceso durante estos últimos años. Ahí va. Porque ya pueden enviarnos por nuestra página web o por nuestro correo sus currículums. Buenas noches a todos, yo soy Uri Moreno Montana, director del cortometraje En lo bueno y en lo malo. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir. Nuestra experiencia fue dura, intensa Y sobre todo requiere una cosa, pasión y ganas por lo que hacemos, ¿no? ¿Y yo qué pasa? ¿Cómo está? Pero ¿cómo vas a hacerlo ahora, con 20 años? Yo tengo 26 ahora. Le echéis unos cojones que flipéis. ¿Qué me dices? ¿Aprecias la diferencia en cada uno de ellos? Pues eso, espero que te sirvan de ejemplo y empieces desde ya a darle caña. Te aseguro que estos tips son infalibles para conectar con la audiencia que tienes delante, siempre y cuando tengas un discurso organizado, no te vayas por las ramas y no hagas de tu presentación un podcast de 60 minutos. Haz presentaciones breves y concisas. Piensa en ti. ¿Qué te gusta consumir en internet? ¿En cuánto tiempo te gusta que la gente te explique lo que sea? Si se pasan de listos, piensas... Vaya chapa me están dando, así que no caigas tú en la trampa de hacerlo. Es posible que tu presentación la vayas a hacer en varios formatos, en directo o en diferido. Conectar en directo con las personas es más sencillo. ¿Por qué? Porque estás ahí para interactuar con tu audiencia. Pero, ¿y si toca hacerlo en diferido, es decir, en vídeo? Aquí tendrás que tener todavía más en cuenta otros parámetros si quieres que no pongan la velocidad del vídeo a 1,5 o lo vayan saltando sin prestarte toda la atención que te mereces. ¿Qué necesitas para hacer un buen vídeo? Si no tienes una cámara, seguro que tienes un smartphone, ¿verdad? Pues utiliza. Hoy en día tenemos en nuestras manos aparatos que graban casi tan bien como una cámara profesional. Si a los puntos anteriores relacionados con una buena comunicación les añadimos lo que te voy a enseñar ahora, te garantizo que tendrás una muy buena presentación en vídeo para lo que sea. En primer lugar, olvídate de creer que si tu móvil graba bien ya está todo listo. Invierte tiempo en preparar un buen set. ¿Qué es un set? El lugar donde vas a grabar. Da igual que sea tu habitación, el salón de tu casa, un espacio que alquiles, no importa. Lo que importa es que el espacio quede lo más curioso posible. Mi recomendación es que no te grabes con una pantalla adicional, como la clásica presentación de diapositivas, donde tú señalas, hablas y enseñas a la vez. El centro de atención tienes que ser tú, y si vas a enseñar algo, o una diapositiva o cualquier otra cosa, estupendo. Introdúcelo en el vídeo. ¿Cómo? Así. En segundo lugar, sepárate del fondo, no te pegues a una pared, intenta que haya profundidad. Si puedes, grábate en un plano medio. ¿Y qué es un plano medio? Como el que estás viendo ahora mismo, desde tu busto más o menos hasta un palmo por encima de la cabeza. Es decir, que haya aire por encima de tu cabeza y que la imagen respire. Esto es algo fundamental, no dejes tu cabeza al borde del encuadre. Si tienes la suerte de poder desenfocar la imagen que se ve detrás de ti, todavía mejor, más profesional. De ahí la importancia de que haya un espacio de separación entre tú y el fondo. Piensa en iluminar el espacio de la forma más estética posible. Si puedes evitar la luz que tienes colgada en el techo, mejor, te hará sombras bastante feas. Mira, lo notas, ¿no? Pues eso. Te recomiendo que utilices una luz detrás de ti, un flexo, una lamparita o lo que sea que tengas a mano para crear profundidad añadida a la separación que ya le has añadido al fondo. Y por supuesto, tu rostro deberá estar bien iluminado. Es posible que no tengas unos LEDs como los que tengo yo, pero ¿no tienes algún flexo que pueda rebotar en el techo, pared o proyectar directamente en tu persona? Evita por todos los medios sombras en tu cara. Si ves sombras, empieza de nuevo. Al principio, sé que puede costarte un rato pillarle el punto, pero te aseguro que una vez lo tengas listo para futuras ocasiones lo harás muchísimo más rápido. ¿Sentado o de pie? En principio te diría que no es importante, porque no podrás moverte de tu sitio, a no ser que haya alguien grabándote y se vaya moviendo contigo. Pero bueno, lo de moverte y andar por el escenario, resérvalo para eso, para el escenario. En vídeo es mejor que permanezcas en un sitio fijo y le des ritmo a una imagen con otros recursos que veremos más adelante y teniendo en cuenta todos los que ya hemos mencionado hasta ahora, como los gestos y la voz, que también darán ritmo al vídeo. Yo en algunos casos, como este, estoy de pie, pero en otros estoy sentado. También depende de lo que quiera transmitir en cada caso. Ahí te voy a dejar un poquito más de libertad. Si el dispositivo con el que vas a grabar tiene la opción de hacerlo en 4K, mejor. ¿Por qué? No es porque tu audiencia vaya a verlo en una super pantalla, sino porque al grabar con mayor resolución podrás hacer recortes en el vídeo y ampliar la imagen sin que se note excesivamente esa pérdida de píxeles. Por ejemplo, para dar dinamismo. Es decir, tú en plano medio y tú en primer plano. Mira, plano medio, primer plano. Si solo puedes grabar en HD, no te preocupes.
podrás hacerlo igualmente, pero no amplíes demasiado tu imagen porque se notará más. Sé comedido, cuanto más amplíes, más calidad perderá tu vídeo. ¿Tienes micrófono para grabarte? Estupendo. ¿No lo tienes? Utiliza el integrado en tu dispositivo. Hoy en día suelen ser lo suficientemente buenos, aunque te recomiendo que si utilizas el interno, te grabes de más cerca para que no se distorsione mucho tu voz. Ten mucho cuidado con hacerlo en lugares vacíos, tu voz retumbará y no quedará nada bonito. De hecho, costará entenderte. La habitación es mejor que esté llenita de cosas, aunque no se vean. Utiliza una música agradable que acompañe tu vídeo y no te pases subiéndole el volumen. Ten mucho cuidado con los derechos de autor, podrías meterte en problemas. En internet tienes miles de canciones que puedes utilizar sin derechos. Si te quieres asegurar, puedes hacer como yo, pagar una plataforma y tener millones de canciones a tu disposición. Eso sí, en mi caso es un recurso que utilizo muchísimo y por eso lo pago y me quito de rollos. Si no, lo dicho, busca en internet porque tienes miles de recursos. Edita tu vídeo de forma dinámica. ¿Cómo? Haz muchos cortes, intenta dejar los espacios mínimos de silencio y haz lo que hemos comentado antes. Amplía y desamplía tu imagen con cierta frecuencia, por ejemplo. Piensa en los youtubers o fíjate en este vídeo que estás viendo. Utiliza infografías, imágenes, diapositivas, lo que sea que acompañe a tu presentación y solapa todos estos elementos con lo que estás contando. Puedes utilizar la pantalla completa o también las puedes introducir en pequeñas partes del encuadre. En resumen, crea ritmo. El ritmo es súper importante para no aburrir a tu audiencia. Recuerda que estás en una pantalla, no en directo. Necesitas cautivar más la atención. Y por último, cuenta historias. Somos humanos y nos encantan las historias. Nos gusta vernos reflejados en los demás, así que indiscutiblemente cuenta algo de tu vida. Todavía recuerdo en el colegio cuando nos obligaban a hacer exposiciones sobre temas que no nos motivaban en absoluto. Esos días eran perfectos para echarse la siesta y esto me hace acordarme de una clase en tercero de la ESO donde hubo un montón de exposiciones en la clase de biología. Sin querer me quedé dormido y cuando abrí los ojos tenía a la profesora mirándome y me dijo: Buenos días. Bien, ¿no? Dame la agenda que voy a hablar con tus padres. De verdad, ¿cómo pretendía que un chaval de 13-14 años estuviera durante 60 minutos con toda su atención puesta en unos compañeros explicando con total desgana la diferencia entre las células procariotas y eucariotas? En fin, tratad de motivar a los demás hablando del tema que sea. Si es sobre células procariotas, por favor, que sea llenos de pasión y porque os gusta. Podéis ver muchísimos ejemplos en las famosas charlas TED, donde los mayores cracks del mundo hablan de temas muy variados en 18 minutos, donde consiguen conectar con la audiencia de una forma magnífica. Ah, y una cosita más, si de lo que vas a hablar es excesivamente técnico y prefieres no tener que aprendértelo, utiliza un teleprompter como los del telediario y lee tu discurso. Puedes comprar algunos súper baratos en internet y para móviles. Eso sí, ensaya mucho para que no parezca que estás leyendo y te salga 100% natural. Si lo haces bien, no se notará, ahorrarás mucho tiempo. Así que ahora te dejo la duda. ¿Crees que estoy utilizando uno para contarte todo esto? Espero que todos estos tips te sirvan en tu camino. Si quieres conocerme un poquito más, a mí y a mi trabajo, puedes buscarme en redes sociales o entrando en mi página web. Un abrazo gigante y a por ello.